¿Sabías que existe una ley espiritual tan poderosa que los antiguos maestros la mantuvieron en secreto durante milenios? Una ley que contradice todo lo que te enseñaron sobre manifestación, éxito y logros. Esta ley dice algo que sacudirá todo lo que creías saber. Mientras más intentas conseguir algo, más se aleja de ti. En el centro de una antigua biblioteca perdida entre ruinas cubiertas por la maleza del tiempo, se encontraba un manuscrito casi destruido por la humedad donde una mano anónima escribió hace siglos: solo quien ha renunciado a poseer, posee realmente todo. Solo quien deja de buscar es encontrado por aquello que busca. La autoría de estas palabras permanece desconocida, pero el mensaje se repite en esencia en incontables textos antiguos que la humanidad ha tratado de ocultar, negar o simplemente olvidar. La idea misma de que la fuerza más poderosa en la creación no provenga del esfuerzo consciente ni del deseo insistente parece contraria a todo lo que el mundo enseña. Hoy vas a descubrir la ley al revés, ese principio oculto que enseña que la verdadera maestría sobre la realidad no se consigue mediante la voluntad, sino desde la absoluta certeza silenciosa que emana del abandono del deseo. Esta no es otra técnica de manifestación, esto es algo mucho más profundo, algo que va contra todo lo que el mundo te enseñó. Si llegas al final de este audiolibro, vas a entender por qué todo lo que has intentado hasta ahora no ha funcionado. Vas a descubrir las señales de que tienes este poder dormido. Y más importante, vas a aprender cómo activar esta ley ancestral que hará que el universo obedezca todas tus órdenes silenciosas. Desde niños, la sociedad nos instruye en la virtud del trabajo constante, en la lucha contra el destino y en la persecución incansable de los sueños. Sin embargo, oculto detrás de velos sutiles que apenas rozan los sabios, existe otro camino, una ley que los antiguos iniciados llamaban la ley al revés. Esta ley enseña que la verdadera maestría sobre la realidad no se consigue mediante la voluntad, sino desde la absoluta certeza silenciosa que emana del abandono del deseo. Esta paradoja no es sencilla de aceptar. Se revela contra la intuición cotidiana, aquella que identifica la persistencia como un acto noble y la acción decidida como requisito para obtener cualquier cosa de valor. Sin embargo, al internarse en la profundidad de escritos olvidados, textos gnósticos y manuscritos herméticos, una y otra vez aparece esta revelación insólita: el universo obedece únicamente al alma que ya no desea, porque tal alma ha reconocido en sí misma la fuente original de todo lo que podría ser deseado. En el Evangelio gnóstico de Tomás se afirma claramente: cuando seáis capaces de hacer que los dos sean uno, y lo interior igual a lo exterior, y lo superior igual a lo inferior, y cuando el hombre y la mujer sean una sola cosa, entonces entraréis en el reino. Aquí no solo se habla del principio de unidad, sino también de la fusión absoluta del deseo y la realización, del querer y del tener, señalando que en el momento en que la dualidad interna se disuelve, toda manifestación externa ocurre sin esfuerzo. El reino mencionado por Tomás no es un lugar futuro, ni una recompensa ganada a través de arduos sacrificios, sino la realidad inmediata de quien reconoce que el desear algo con insistencia es en sí mismo la declaración más fuerte de no poseerlo aún. Esta idea también aparece en los textos herméticos conocidos como el Corpus Hermeticum, cuando Hermes Trismegisto instruye: si comprendes que todo está dentro de ti, jamás necesitarás buscar fuera lo que eternamente has poseído. Nuevamente, aquí encontramos que la búsqueda constante es la afirmación implícita de carencia, mientras que el silencio, el desapego y la certeza de la posesión interna se revelan como el acto supremo de creación. La metáfora que mejor ilustra esta enseñanza profunda es la del agua. Observa cómo fluye un río majestuoso por las montañas. El río no tiene urgencia por llegar al mar, no anhela velocidad, no pelea contra las rocas ni ruega por evitar las curvas, simplemente avanza, entregado al cauce, confiando en que inevitablemente el mar lo espera. La voluntad del río no está en su fuerza, sino precisamente en su rendición al cauce. Es el abandono al flujo natural de las cosas lo que le permite al agua llegar a cualquier parte sin resistencia. La ley del esfuerzo invertido, que podríamos llamar también la ley del río, se revela en textos que durante siglos permanecieron
ocultos bajo prohibiciones religiosas. En su libro casi olvidado El libro del silencio, el sabio medieval Meister Eckhart escribe: solo cuando cesas de querer y de perseguir, tu ser esencial comienza a atraer todas las cosas hacia ti. Este es precisamente el secreto escondido. El esfuerzo constante afirma la separación entre el deseo y el cumplimiento, mientras que el silencio interior disuelve dicha separación, manifestando así la realidad sin intermediarios. La misma idea es ratificada en las antiguas tradiciones taoístas del Wu Wei, el arte de la no acción. Lao Tse en el Tao Te Ching escribe: el sabio no hace nada y sin embargo nada queda sin hacerse. Esta frase aparentemente contradictoria revela un misterio que solo el que se atreve a abandonar las viejas estructuras mentales puede comprender. No es la pasividad sino la ausencia de resistencia interna lo que convierte cada acto en perfecto y cada movimiento en suficiente. El verdadero maestro espiritual, según esta enseñanza ancestral, no actúa desde el esfuerzo consciente, sino desde la certeza absoluta de que su ser esencial es ya la plenitud misma. Todos estos textos apuntan a una sola verdad que se repite, como un eco a través de las edades: lo que atrae hacia sí la manifestación absoluta no es el deseo, sino la certeza silenciosa que renuncia a la carencia. Pero hay enemigos silenciosos que están apagando tu poder todos los días, pequeñas decisiones que parecen inofensivas, hábitos que la sociedad aplaude, personas que te rodean y que poco a poco van drenando tu energía, desconectándote, vaciándote. Y cuando eso pasa, no solo pierdes tu vitalidad, también se apaga tu luz. El primer enemigo, y quizás el más común, es vivir para complacer. Puede que el cuerpo siga funcionando, que la gente te aplauda, que tú mismo creas que vas bien, pero por dentro algo empieza a apagarse porque este poder solo puede operar en autenticidad. Y cuando tu vida se convierte en una actuación permanente, esa energía se corta. Vives para cumplir, para agradar, para encajar, hasta que un día te miras al espejo y no sabes quién eres. O peor aún, te reconoces pero no te sientes vivo. Cada vez que dices sí cuando quieres decir no, cada vez que te comportas de una manera que no es auténtica para ser aceptado, estás desactivando tu poder. El segundo enemigo es el exceso de estímulo. Vivimos intoxicados de notificaciones, pantallas, ruido, opiniones, comparaciones. Tu sistema energético, si tiene este poder activo, es mucho más sensible de lo normal, y eso significa que el exceso de información te desordena, te dispersa, te satura. Estás en 1000 cosas pero no estás en ninguna, y sin presencia no hay conexión, sin conexión el poder se duerme, te vuelves reactivo, nervioso, ansioso, pierdes el centro, y con eso pierdes tu brillo. Este poder necesita silencio para funcionar, necesita espacio interno, y si tu mente está siempre ocupada, siempre reaccionando, siempre procesando estímulos externos, no hay lugar para que la sabiduría interna emerja. El tercer enemigo son las relaciones tóxicas. No me refiero solo a relaciones obviamente abusivas, me refiero a cualquier vínculo donde tienes que apagar partes de ti para ser aceptado, donde tienes que caminar en cáscara de huevo, donde no puedes ser auténtico sin consecuencias. Estar cerca de personas que no respetan tu sensibilidad, que invalidan lo que sientes, que se burlan de tu forma de percibir el mundo, es una de las formas más silenciosas de matar este poder. La energía no solo se cultiva, también se protege. Si estás constantemente ajustándote, defendiéndote, justificándote, tu poder se confunde. No sabe si puede confiar en tu criterio, no sabe si realmente quieres protegerte o si prefieres la aceptación externa. El cuarto enemigo es callarte constantemente, tragar lo que piensas, guardarte lo que sientes, hacer silencio por miedo. Cada vez que lo haces, tu energía se cierra, tu garganta se bloquea, tu fuego interno se reprime, y eso, repetido 1000 veces, termina afectando tu vitalidad. La gente que mantiene su poder vivo no es la que siempre está bien, es la que se expresa, la que no se traiciona, la que se permite llorar, gritar, decir no, porque el cuerpo necesita canalizar. Si lo que sientes no tiene salida, se pudre adentro, y eso sí envejece.
Una antigua inscripción tallada en la piedra de un templo reducido a polvo por el tiempo rezaba con una claridad inquietante: quien busca continuamente pierde eternamente. Quien cesa en su búsqueda alcanza lo infinito. Esta sentencia, que emerge desde la oscuridad de los siglos como una luz tenue pero poderosa, desvela una de las paradojas más profundas del ser humano en la manifestación. Aquello que más anhelamos no llega cuando lo pedimos, sino cuando dejamos de necesitarlo. En el momento exacto en que cesamos de perseguir, el universo comienza a entregar, movido por una ley sutil y silenciosa, cuyo verdadero poder reside en el vacío. No es fácil aceptar que el secreto para poseer radique precisamente en dejar de aferrarse, en renunciar a todo apego consciente o inconsciente al resultado. Este conocimiento desafía toda lógica convencional, toda sabiduría popular, que asegura que la vida recompensa el esfuerzo constante y la lucha insistente. Sin embargo, una mirada profunda, a través de textos olvidados y manuscritos antiguos, revela que la verdadera naturaleza de la realidad es contraria a esta creencia. La creación, lejos de depender del esfuerzo, responde únicamente a la certeza absoluta del vacío interior. Solo cuando la mente deja de estar habitada por necesidades, deseos y expectativas, queda libre para que el universo la llene espontáneamente con todo aquello que, sin saberlo, ya poseía. En el libro olvidado conocido como el Tratado del Desapego, atribuido a un sabio anónimo de la tradición hindú, se afirma con profunda certeza: mientras pienses en lo que deseas, estarás separado eternamente de ello. Deja ir, abandona toda esperanza, y aquello mismo que buscas te encontrará. Este mensaje, que bien podría confundirse con una invitación al nihilismo, es en realidad la expresión de una profunda sabiduría espiritual. No se trata de abandonar la vida, sino de abandonar la idea de que la vida puede o debe proveernos algo que aún no tenemos. En la tradición Zen existe una historia sencilla que aclara perfectamente este punto. Un joven discípulo acudió ante un venerado maestro para pedirle que lo guiara en el arte de alcanzar la iluminación. El sabio permaneció en silencio por largo rato, mientras servía lentamente el té en una taza que pronto comenzó a desbordarse. Sorprendido, el joven exclamó: «Maestro, la taza ya está llena». A lo que el sabio respondió: «Así estás tú, lleno de deseos, expectativas y anhelos. Hasta que no vacíes tu taza, nunca podrás beber la verdad». Esta metáfora se repite incansablemente en textos espirituales de todas las épocas, revelando siempre la misma enseñanza esencial: el vacío precede al llenado, la ausencia de necesidad es el requisito indispensable para recibir. El vacío interior se convierte así en un imán irresistible para la abundancia del universo, precisamente porque la ausencia de expectativa disuelve cualquier resistencia que pueda impedir su llegada. Es como si el universo reconociera que ya no necesitas nada, y precisamente por eso, todo comienza a llegar hacia ti. Existe una voluntad más profunda, silenciosa, poderosa en su quietud, que observa y dispone sin aferro ni apego al resultado. La humanidad ha creído desde siempre que la voluntad es la capacidad de desear intensamente algo hasta conseguirlo, de luchar con uñas y dientes por lo que se quiere. Pero existe una voluntad más elevada, sutil, descrita en antiguas enseñanzas herméticas. En el texto conocido como el manuscrito del templo de Heliópolis, se afirma con rotunda claridad que la voluntad auténtica no desea nada. Contempla desde el centro silencioso de su ser, y desde ese centro ordena suavemente al universo que cumpla lo que siempre ha sido suyo. Esta voluntad no es forzada ni ansiosa, sino una simple observación desde un lugar profundo y tranquilo del llora. Al no pedir ni rogar, sino simplemente sentir desde el silencio, el universo obedece sin resistencia. Esta voluntad no opera desde la superficie mental del deseo, sino desde una unión profunda con la fuente misma del universo, un estado en el que la mera observación tranquila se convierte en un acto de creación poderosa. En los escritos místicos atribuidos a Ibn Arabi se encuentra esta declaración profunda: la voluntad más alta no es aquella que pide con fervor, sino aquella que contempla en calma, pues contemplar sin necesidad es poseer sin apego, ordenar sin palabras,
ser escuchado sin hablar. Esta enseñanza sutil revela una profunda verdad universal. Cuando el yo deja de ser esclavo de sus deseos, se convierte en el amo silencioso que simplemente observa y permite que la creación siga sus instrucciones invisibles. En las profundidades del ser, en aquel lugar donde habita el silencio que precede a la palabra, existe una voz cuya fuerza permanece intacta desde el inicio de los tiempos. Esta voz no suplica, no negocia, no conoce la vacilación. Su naturaleza es el decreto silencioso, aquel acto supremo de creación que no requiere testigos ni aprobación externa. En el manuscrito poco conocido titulado Liberia Rubra, atribuido a Hermes Trismegisto, se encuentra una enseñanza críptica pero esclarecedora. Cuando la voz interior emite el decreto, el universo obedece sin resistencia alguna, porque aquella voz es una con el Creador y la creación. Este texto, apenas mencionado en las recopilaciones tradicionales, subraya que lo que determina la eficacia del decreto es justamente la ausencia absoluta de duda en el corazón del que decreta. En el diálogo del Salvador, Jesús enseña a sus discípulos una revelación tan profunda como inquietante: hablad la verdad de vuestro corazón sin sombra de duda ni temor. La voz que sabe y no duda mueve montañas sin mover un solo dedo. Este fragmento, que escasamente ha llegado al conocimiento popular, resalta claramente el poder que se activa cuando la mente consciente deja paso a la fuerza imparable de la certeza interior. ¿Cuál es la diferencia entre una súplica y un decreto? La súplica nace de la carencia, el decreto nace de la certeza. La súplica implica separación, el decreto implica unidad, y es precisamente esa unidad lo que moviliza todas las fuerzas universales a tu favor. El silencio es una rebelión contra el ego que siempre necesita hacer y controlar, liberando el espíritu para actuar desde un plano superior donde la realidad se manifiesta sin resistencia. En los antiguos manuscritos taoístas, Lao Tse escribió: el sabio permanece en silencio y deja que el universo hable en su lugar. Sin hacer nada, logra que todo sea hecho. Su quietud es más potente que 1000 acciones. Lao Tse no alude a la pasividad estéril, sino a un estado de conexión tan profunda con el flujo natural del universo que todo lo que debe suceder, sucede espontáneamente, sin esfuerzo. En este nivel de conciencia, el silencio es una rebelión contra el ego que siempre necesita hacer y controlar, liberando el espíritu para actuar desde un plano superior. En la tradición sufí, el maestro Rumi abordó este mismo principio de forma poética e iluminadora: permanece en el silencio de tu corazón. Allí, sin necesidad de pedir, los tesoros ocultos vienen a ti como invitados silenciosos. Rumi sabía que cuando el ser humano deja de perseguir incansablemente aquello que quiere, entra en una armonía tan profunda con la realidad que el acto mismo de la manifestación sucede sin esfuerzo, espontáneamente. Un antiguo proverbio hindú, transmitido oralmente durante generaciones por los sabios de los Himalayas, dice con claridad asombrosa: el que verdaderamente comprende la quietud ya no necesita pedir nada a los dioses. Su silencio se vuelve una orden poderosa que el universo siempre obedece. Este proverbio ancestral, casi olvidado en Occidente, revela una verdad espiritual esencial: en la ausencia de petición yace una autoridad espiritual infinita, pues el universo responde no a la súplica, sino a la certeza silenciosa de quien ya posee internamente lo que desea. Hay una sabiduría antigua y profunda en aceptar la muerte simbólica de nuestros deseos, una sabiduría olvidada por muchos, incomprendida por otros tantos, pero preservada en secreto por quienes han penetrado el núcleo esencial del misterio. En la danza universal del nacimiento y la muerte, se revela un poder que no puede conocerse mientras el apego siga sosteniendo ilusoriamente aquello que debe ser entregado al vacío. Es en el abandono total del resultado donde emerge el secreto más sagrado y poderoso de la manifestación consciente. En las enseñanzas menos difundidas de Lao Tse, recogidas en el manuscrito poco conocido llamado el Libro del Vacío, se describe magistralmente este principio: aquel que renuncia a su apego a la cosecha siembra en la tierra fértil del Tao.
deja que las semillas mueran bajo tierra y por eso obtiene frutos que jamás podría haber forzado. Este fragmento escasamente citado en círculos populares, refleja perfectamente el principio universal del desapego total hacia el resultado como clave fundamental del poder creador. En el Evangelio de Tomás se encuentra la parábola secreta del grano de trigo. A menos que el grano caiga en tierra y muera, permanecerá solo un grano, pero si muere, dará fruto abundante. Esta metáfora atribuida directamente al Maestro Jesús subraya de forma inequívoca que solamente aquello que está dispuesto a morir simbólicamente puede manifestarse plenamente. Esta muerte no es literal, es el abandono de la necesidad. Es soltar la idea de que necesitas algo específico para ser completo. En ese momento de entrega total, el universo comienza a trabajar para ti de maneras que tu mente jamás podría planificar. Los antiguos alquimistas conocían bien este principio. El tratado poco conocido de alquimia esotérica, llamado Rosarium Philosophorum, proclama esta sabiduría oculta. El adepto que busca transformar el plomo en oro debe renunciar totalmente al resultado. El oro emerge solo cuando toda expectativa muere en el fuego secreto del abandono. Para los alquimistas, este abandono no era una debilidad sino el poder supremo de quien comprende que es en la rendición total, en la entrega absoluta, donde se obtiene la manifestación deseada, en los confines de la conciencia, en esos vastos territorios que bordean la vigilia y el sueño, yace un secreto que antiguos sabios y visionarios revelaron en sus escritos más ocultos. El mundo que percibimos no es más que el reflejo del ojo interno que lo contempla. No somos simples espectadores de la realidad, sino el ojo mismo que sueña esta existencia. Somos, pues, la visión manifestada del yo superior, esa conciencia infinita que en un acto sublime y silencioso sueña al universo en el que habitamos. Este conocimiento ancestral, insinuado en tradiciones esotéricas desde tiempos inmemoriales, encuentra una expresión poética y exacta en las palabras de Chuang Tzu, sabio taoísta que reflexionó magistralmente sobre el misterio del sueño y la realidad. Una vez soñé que era una mariposa que revoloteaba alegremente. Al despertar no sabía si era Chuang Tzu soñando ser una mariposa o una mariposa soñando ser Chuang Tzu. Esta metáfora ilustra perfectamente la visión mística del mundo como una creación continua del yo superior, quien desde su posición de observador absoluto proyecta infinitas posibilidades en la pantalla de nuestra conciencia. En los textos herméticos, especialmente en el enigmático texto conocido como el Corpus Hermeticum, Hermes Trismegisto revela esta profunda verdad. El universo es una imagen mental creada por el ojo que todo lo ve. Al conocer tu identidad con ese ojo supremo, la creación responderá sin resistencia a tu intención silenciosa. Hermes establece claramente que el ser humano no es un simple observador impotente, sino parte activa y consciente del acto de creación que realiza continuamente. Su yo superior, cuando reconoces que eres el soñador de tu realidad, no el personaje dentro del sueño, todo cambia. Ya no necesitas manipular las circunstancias porque entiendes que las circunstancias son reflejos de tu estado interno. El mundo exterior se convierte en un espejo perfecto de tu mundo interior. En la profundidad misteriosa del saber antiguo, resonando desde manuscritos olvidados hasta doctrinas secretas, ya se oculta una paradoja esencial cuyo enigma ha seducido y confundido por igual a sabios y buscadores desde el amanecer de la conciencia humana. Se trata del momento sublime en que la obediencia a cualquier ley externa deja de ser necesaria y el ser, por fin emancipado, descubre que es el universo quien ahora le obedece. Este instante de iluminación, descrito de múltiples maneras en diversos textos cerrados, señala la consumación de una travesía espiritual profunda, un retorno definitivo a la soberanía absoluta del yo. En el oscuro papiro hermético conocido como la revelación de Hermes a Asclepio, se lee una sentencia que pocas veces es citada pero que no obstante guarda una riqueza excepcional. Cuando el sabio deja de obedecer la ley de los hombres y la ley del mundo, los hombres y el mundo se inclinan naturalmente ante él, reconociendo en su silencio la voz del Creador. Esta frase, encontrada en fragmentos que apenas sobrevivieron al fuego de las persecuciones religiosas,
revela el núcleo fundamental del despertar espiritual supremo, la realización definitiva de que toda ley externa es solo un reflejo pasajero del poder más profundo que habita en el interior del ser humano. Meister Eckhart afirmó con peligrosa claridad: el alma verdaderamente liberada no sigue ley alguna porque ella es, en su naturaleza divina, la creadora de leyes y mundos. Eckhart comprendió que al trascender el apego a doctrinas y mandamientos externos, el ser alcanza un estado supremo, desde el cual puede observar cómo la realidad misma se somete a su voluntad silenciosa. Esto no es rebeldía sino reconocimiento de que las leyes externas solo existen para llevarte al punto donde reconoces la ley interna, esa que opera desde la certeza silenciosa. En el templo de Delfos estaba inscrito: dentro de ti está la fuente y el origen de todas las cosas. Esta inscripción, que ha resonado a través de los siglos, nos recuerda la naturaleza autoexistente del ser cuya sola presencia basta para engendrar lo milagroso. Nisargadatta Maharaj enseñó con palabras penetrantes: todo lo que necesitas ya está contigo, eres aquello que buscas. Tu existencia no depende de ninguna circunstancia externa, pues eres existencia en sí misma. Esta declaración, aunque en apariencia simple, sacude profundamente la mente que se aferra desesperadamente a espejismos externos, buscando fuera aquello que siempre estuvo dentro. En textos gnósticos se lee: conoce el que está en tu interior y todas las cosas se te revelarán espontáneamente, pues quien se conoce a sí mismo conoce la totalidad. Aquí la autoexistencia es expresada como una llave secreta cuya posesión disuelve todas las puertas ilusorias que separan al hombre del reino de lo milagroso. Un milagro, según la enseñanza esotérica del rabino medieval Isaac Luria, no es la violación de las leyes naturales, sino la consecuencia directa de la autoexistencia divina que mora en cada ser. Al reconocer que somos existencia autosuficiente, lo que llamamos milagroso se revela como el estado natural del alma. Aquí encontramos la clave del poder que encierra la autoexistencia. Reconocer nuestra autosuficiencia espiritual es despertar al hecho de que, en esencia, somos creadores de nuestra realidad. De esta comprensión profunda surge la verdadera magia, la capacidad innata del ser para generar acontecimientos sin depender del esfuerzo, del deseo desesperado o de la validación externa. En las tradiciones chamánicas americanas, especialmente la tradición Lakota, se transmite este mismo mensaje ancestral en forma de proverbio: no esperes lluvia, camina sabiendo que ya está lloviendo en tu interior. Solo así reverdecerá tu espíritu en el desierto. Este hermoso símbolo apunta directamente a la actitud interna como llave de la realización espiritual, dejar atrás el mendigar espiritual, confiando en la plenitud inherente a la conciencia misma. Finalmente, el cosmos obedece únicamente al sabio que ha renunciado por completo a toda voluntad de actuar, porque comprende profundamente que en la quietud absoluta reside la acción suprema. Cuando dejas de obedecer a las fuerzas externas, todo te obedece, pues has reconocido tu esencia divina original. El universo entrega sus más profundos milagros solo a aquel que ya no espera nada, porque ha comprendido que en la muerte de todo deseo yace el nacimiento absoluto de toda manifestación. Esta es la ley al revés: solo quien deja de intentar posee todo, solo quien abandona el deseo manifiesta todo, solo quien renuncia a buscar es encontrado por aquello que siempre buscó. No es tu voluntad esforzada, sino tu certeza silenciosa la que hace que todas las cosas ocurran. Deja entonces que este viaje comience desde el abandono total del esfuerzo, desde el silencio absoluto del que ya no necesita pedir nada más. El verdadero poder del abandono consciente radica en comprender que el universo nunca responde al deseo consciente sino al estado interno desde el que se manifiesta dicho deseo. El apego crea distancia, la distancia crea ansiedad, y la ansiedad se convierte en un muro invisible que separa al buscador de aquello que busca. Al abandonar el apego, al dejar ir la necesidad, la separación desaparece por sí misma. En ese momento mágico, aquello que parecía distante o inalcanzable se acerca por sí solo, sin esfuerzo, atraído por la poderosa calma de un alma vacía de expectativas. Por eso en el camino espiritual más profundo y revelador, la práctica
central no es adquirir algo nuevo, sino soltar todo lo que se ha adquirido, expectativas, deseos, miedos, ideas preconcebidas. El vacío que queda después de este desapego no es una pérdida sino una liberación absoluta, un regreso consciente al estado original de abundancia infinita en el que todo es posible porque nada es requerido. Finalmente, el mandato del vacío es sencillo pero desafiante. No exige prácticas complicadas ni técnicas esotéricas elaboradas. Su dificultad radica únicamente en el coraje necesario para dejar ir, para abandonar todo aquello a lo que nos aferramos, porque en la esencia misma de esta enseñanza yace un misterio profundo y transformador. Cuando realmente no necesitas, cuando la mente cesa en sus anhelos, cuando el corazón deja de perseguir, el universo entero comienza a buscarte a ti, y así, al final de esta profunda paradoja, solo queda una pregunta que resonará en tu conciencia como una llave que abre la puerta al misterio del vacío. ¿Serás capaz de soltar todo aquello que creías necesitar para que finalmente todo aquello que buscas pueda encontrarte? Si este mensaje ha resonado en tu alma, es porque algo en ti ya sabía esta verdad. La ley al revés no es algo que aprendes, es algo que recuerdas, y ahora que lo has recordado, tu vida nunca volverá a ser la misma. El secreto que los antiguos ocultaron durante milenios ahora es tuyo. Úsalo sabiamente, úsalo en silencio, y observa cómo el universo comienza a obedecerte desde la certeza profunda de quien ya sabe que lo tiene todo. El verdadero milagro no es conseguir lo que quieres. El verdadero milagro es despertar cada mañana sabiendo que la existencia misma, en su pura y desnuda belleza, se basta a sí misma eternamente. Y cuando finalmente comprendes esto, el secreto que los antiguos ocultaron durante milenios ahora es tuyo. Úsalo sabiamente, úsalo en silencio, y observa cómo el universo comienza a obedecerte desde la certeza profunda de quien ya sabe que lo tiene todo. El verdadero milagro no es conseguir lo que quieres. El verdadero milagro es despertar cada mañana sabiendo que la existencia misma, en su pura y desnuda belleza, se basta a sí misma eternamente. Y cuando finalmente comprendes esto, cuando realmente lo sientes en las fibras más profundas de tu ser, algo cambia para siempre. Ya no buscas desde la carencia, ya no actúas desde la necesidad, ya no manifiestas desde el miedo, simplemente eres, y en ese simple ser, el universo reconoce su propia esencia reflejada en ti. Ahora bien, si has llegado hasta aquí, si estas palabras han tocado algo profundo en tu interior, si sientes que una parte de ti que estaba dormida acaba de despertar, entonces tienes una decisión que tomar. Puedes cerrar este audiolibro y volver a la vida de siempre, a los mismos patrones, a las mismas luchas, a los mismos esfuerzos que no te han llevado a donde quieres estar. O puedes hacer algo diferente, puedes comenzar a vivir desde esta nueva comprensión, puedes empezar a experimentar con la ley al revés, puedes atreverte a soltar, a confiar, a dejar que el río de tu vida fluya hacia el mar sin resistencia. La elección es tuya, pero recuerda esto: el conocimiento sin aplicación es solo entretenimiento. La sabiduría sin práctica es solo filosofía vacía. Lo que acabas de escuchar no es para ser archivado en tu memoria como información interesante, es para ser vivido, experimentado, encarnado. Si sientes que este mensaje ha llegado a ti en el momento perfecto, si reconoces que no es casualidad que estas palabras hayan encontrado tu oído precisamente ahora, entonces dale me gusta a este video, no por mí, sino por ti, como una declaración silenciosa de que estás listo para comenzar este experimento con la vida. Suscríbete al canal Manifestación Oculta si quieres seguir descubriendo estos secretos ancestrales que la humanidad ha olvidado. Aquí revelamos las enseñanzas que durante siglos permanecieron ocultas, los conocimientos que transforman vidas desde la raíz, las llaves que abren puertas que ni siquiera sabías que existían. Y en los comentarios, si te atreves, escribe simplemente estas 3 palabras: confío en el universo. No las escribas como un mantra vacío, escríbelas como una declaración de intención, como un pacto contigo mismo, como una promesa de que vas a experimentar con esta nueva forma de vivir.
porque cuando escribes esas palabras y realmente las sientes, algo se activa en ti. Una frecuencia se enciende, una puerta se abre, y el universo, que siempre está escuchando, que siempre está respondiendo, comienza a reorganizar la realidad alrededor de tu nueva certeza. Pero más allá de cualquier acción externa que puedas tomar, hay algo mucho más importante que quiero dejarte pensando mientras sigues con tu día, mientras regresas a tu vida cotidiana, mientras te encuentras nuevamente con las mismas situaciones que antes te generaban estrés y ansiedad. La próxima vez que te descubras luchando por algo, que te encuentres esforzándote desesperadamente, que sientas esa tensión familiar en el pecho porque las cosas no están saliendo como esperabas, recuerda estas palabras. ¿Qué pasaría si en lugar de empujar más fuerte, soltaras completamente? ¿Qué ocurriría si en vez de aumentar el esfuerzo, confiaras en el flujo? ¿Cómo cambiarían las cosas si dejaran de ser una batalla y se convirtieran en una danza? La próxima vez que te descubras pidiendo, suplicando, rogando al universo, por algo que necesitas, hazte esta pregunta: ¿qué sentiría si ya lo tuviera? ¿Cómo sería mi energía si ya no necesitara esto para ser feliz? ¿Cómo actuaría alguien que ya posee internamente todo lo que desea? Y luego, por un momento, aunque sea solo por unos segundos, permite que esa sensación se instale en ti. Permite que esa certeza silenciosa tome el lugar de la necesidad desesperada. Observa qué pasa en tu cuerpo, qué pasa en tu mente, qué pasa en tu entorno cuando vibras desde la plenitud en lugar de vibrar desde la carencia. Ese experimento simple pero poderoso es el comienzo de todo. Es el primer paso hacia una vida donde ya no tienes que forzar las puertas porque se abren solas, donde ya no tienes que convencer al universo porque él te busca a ti, donde ya no tienes que demostrar tu valor porque sabes, con una certeza inquebrantable, que ya lo tienes todo. La ley al revés no es solo un concepto hermoso, es una invitación a vivir de manera completamente diferente. Es una puerta hacia una realidad donde el milagro no es la excepción sino la norma, donde la sincronicidad no es suerte sino coherencia, donde la abundancia no es algo que se consigue, sino algo que se reconoce. Pero esa puerta solo se abre desde adentro. Nadie puede abrirla por ti, ni siquiera el conocimiento más profundo puede hacerlo. Solo tu decisión consciente de soltar, de confiar, de permitir, puede activar esta ley ancestral en tu vida. Así que te dejo con esta reflexión final, con esta pregunta que quiero que se quede contigo mucho después de que termine este audiolibro. Si supieras, con absoluta certeza, que el universo está conspirando a tu favor, que cada momento está perfectamente orquestado para tu más alto bien, que no necesitas luchar porque ya has ganado, ¿cómo vivirías diferente a partir de hoy? Esa respuesta, esa imagen de ti viviendo desde esa certeza, es tu mapa hacia la activación completa de la ley al revés. No es un destino lejano, es una realidad disponible ahora mismo, en este instante, esperando que tengas el coraje de habitarla. El río ya sabe el camino al mar, la semilla ya conoce el secreto para convertirse en árbol. Tu alma ya posee todo lo que tu mente cree que necesita buscar. Solo falta que dejes de remar contra la corriente y permitas que la vida te lleve hacia donde siempre has pertenecido, hacia casa, hacia ti mismo, hacia la verdad de quien realmente eres cuando todas las máscaras caen y solo queda la esencia pura de tu ser eterno. El universo está esperando, no tu esfuerzo, tu rendición, no tu lucha, tu confianza, no tu súplica, tu certeza silenciosa, y cuando finalmente se la des, cuando finalmente sueltes todo lo que creías que necesitabas controlar, descubrirás el secreto más hermoso de todos, que nunca estuviste separado de aquello que buscabas, que nunca necesitaste nada más de lo que ya eres, que la búsqueda era solo un juego que tu alma jugaba consigo misma para recordar su propia magnificencia. Bienvenido a casa, bienvenido a ti, bienvenido a la ley al revés.